Buenos días, máster y compañeros. Quienes nos vamos a dirigir a ustedes somos Elizabeth Mera y Milady Mejía. Hoy vamos a hablar sobre Carta al Redactor. Este es un escrito de Eugenio Espejo, la cual es una de las piezas claves dentro de la obra que se titula El Nuevo Luciano de Quito. Pero bien, antes de empezar con el análisis como tal, quiero comentarles sobre quién fue Eugenio Espejo. Él nació en Quito el 21 de febrero de 1747. Su nombre completo es Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Eugenio Espejo, como se lo suele referir en la literatura y en historia, fue un médico, de hecho, el primer médico ecuatoriano. Asimismo, fue un crítico, abogado, pedagogo, periodista. Realmente fue quien fundó el primer periódico de Quito, titulado Primicias de la Cultura de Quito. Fue un sociólogo, investigador, bibliotecario y un amante de la libertad por la que luchó. Entre su producción espejina encontramos lo que es El Nuevo Luciano de Quito, Marco Porcio Catón, La Ciencia Blancardina, Reflexionemos acerca de las viruelas y por último Defensas de las curas de Riobamba. Falleció el, el año de 1795 en una fría y sucia prisión, haciendo énfasis que él estuvo en prisión debido a que estaba en contra de las personas que gobernaban en ese tiempo. Además, antes de ingresar a lo que fue a la prisión, él ya estaba enfermo. Asimismo, no, como que no había suficientes personas que lo apoyaran para salir de ahí. Su muerte, su vida y muerte nos muestra que a veces luchar por lo justo y tratar de mejorar el mundo puede ser muy difícil y peligroso. Sin embargo, él estuvo a eso dispuesta a eso y más. Bien, ahora sí enfocándonos en lo que es el análisis de la obra, carta al redactor, empezando por el fragmento que dice, no es fácil ponderar a usted el beneficio que resultará al público de que los maestros de primeras letras pongan en práctica los documentos saludables y llenos de doctrinas que comprenden el suplemento al periódico. Este es un detalle de todas las virtudes y si se observa, aprenderá el niño desde la cuna de su razón los más estrechos deberes de todas sus edades. Es pues avisar a los maestros que sean tales y no tiranos de los jovencitos que enseñan, dándoles el modelo de la conducta que han de observar en sus castigos. La primera máxima que debería tener presente es que el maestro ha de hacerse primero amar que temer, porque de ella depende su moderación y el amor de los niños a su persona y doctrina. Y la segunda, conducir a los escolares por los caminos del agasajo y de honor, haciendo que tengan lugar en sus corazoncitos. La lenidad, el buen tratamiento, el semblante agradable y el disimulo de los defectillos pequeños de los jóvenes hace que estos no falten a la escuela y se apliquen a saber. Al contrario, un grito horrible, una cara de condenado que respira furor y saña con el agregado de un azote siempre levantando para descargarlo con la tiranía sobre unas carnes tiernas y delicadas. Entorpece a los niños, los amedrenta, aborrecen el estudio, hasta huyen de la casa de sus padres, que los obliga a ir a su enemigo y comienzan a aprovechar en la carrera de los vicios. Deténgase, señor editor, un poquito de estas consideraciones y sacará claramente que muy lejos de obligar a los maestros a los jóvenes, a aprender con vapulaciones, les infunden un terror pánico.
que los separan del amor a las letras, les hacen perder el pudor según Tertuliano. Es la trinchera del espíritu, acostumbrándolos a mostrar a todos y a cada instante lo que la naturaleza quiere que esté oculto, y los vuelven últimamente inútiles para la República. Como punto número uno tenemos, ¿por qué se titula así su obra? Se titula así porque se ve la necesidad de denunciar y protestar por el maltrato y por el castigo que los niños reciben por parte de los maestros, así como refleja la cita textual. La letra dice estos crueles, con sangre entra, bien que lo obliga porque aprendieron ellos a formar tales, cuales caracteres entre amarguras, temores y angustias. En cuanto a la estructura externa de la obra Carta al Redactor, en la introducción presenta el tema central de la carta, la importancia de la educación de los niños. Aquí plantea la problemática captando la atención al lector. En lo que es el desarrollo, él expone sus argumentos sobre la educación de los niños y los divide en varios puntos, como la importancia de la educación, la crítica de cómo enseñaban en ese tiempo y por último menciona una propuesta de mejora. En la conclusión, él termina lo que es con un llamado a atención o una reflexión, ya que invita al lector a considerar seriamente su propuesta. Y por último, en la despedida, que es donde ella reafirma la formalidad del documento y una fecha. En cuanto a la fecha de creación, se engloba en el contexto de su actividad como escritor y periodista a finales del siglo XVIII, cuando Espejo fundó y publicó el primer periódico de Ecuador, como antes lo mencioné, que lleva el nombre de Primicias de la Cultura de Quito. Esto fue en 1792. La carta en cuestión se publicó en ese mismo año, siendo específicos el 13 de enero de 1792, después de su muerte. La idea principal es que cuestiona la disciplina severa, sugiriendo que el miedo y los castigos no son métodos adecuados para educar a los niños, debido a que esto puede hacerles daño tanto a su forma de pensar como en sus sentimientos, así como refleja la siguiente cita textual. La letra dice, estos crueles, con sangre entra, bien que lo obliga, porque aprendieron ellos a formar tales, cuales caracteres entre amarguras, temores y angustias. Pero, ¿hasta cuándo tendrán perturbado el sentido? La idea secundaria se enmarca en importancia de que los maestros adopten un enfoque más humanitario y amable en su enseñanza, destacando que el buen trato y la moderación son esenciales para el desarrollo tanto moral como académico de los niños, así como refleja la cita textual. La primera máxima debería tener presente es que el maestro ha de hacerse primero amar que temer, porque de ella depende su moderación y el amor de los niños a su persona y doctrina. Y la segunda, conducir a los escolares por los caminos del agasajo y de honor.
En cuanto al estilo, era directo y claro. Es decir, Eugenio Espejo usaba palabras simples para que todos entendieran sus ideas, debido a que su fin era como que sus escritos inspiraran a la gente a pensar y actuar bien para mejorar la sociedad. También es un estilo persuasivo. Espejo era muy hábil en aquello, ya que intentaba convencer a la audiencia, o sea, al pueblo, sociedad, sobre la necesidad de, de que hubieran cambios y reformas en la sociedad colonial, haciendo énfasis que sus cartas no solo criticaban, sino que también daban soluciones. Asimismo, un estilo crítico, porque cuestionaba abiertamente las fallas y la corrupción, lo que lo convirtió en una figura incómoda, pero influyente en su tiempo, debido a que él no tenía miedo como que de enfrentarse a las autoridades. Descriptivo, esto significa que él pintaba imágenes vividas y detalladas tal como se observaba. Y por último, realista, pues describía o retrataba la realidad de su época tal como era, sin idealizaciones. Por ejemplo, en el caso de la carta al redactor, que es la que estamos tratando, el, sobre el cómo se enseñaba en ese tiempo. Por ejemplo, en la cita textual dice, es pues avisar a los maestros de que sean tales y no tiranos de los jovencitos que enseñan, dándoles el modelo de la conducta que han de observar en sus castigos. Como punto número 7 tenemos su lenguaje. Él usaba un lenguaje comprensible y accesible, es decir, que prefirió usar lo que fueron palabras y frases familiares y directas. Al mismo tiempo, empleaba un léxico culto y de raíz hispánica, es decir, que, o sea, palabras como se mencionó o como la podemos ver en la carta, que es ponderar, doctrina, prójimo, barbulitos, perturbado. También cargado de lo que es figuras retóricas, es decir, que utilizaba figuras retóricas como la metáfora, la hipérboles y sarcasmos para enfatizar sus argumentos y hacer críticas más persuasivas y memorables, como se detalla en la cita. ¿Qué ojos sensatos verán si tedio a uno de esos que llaman maestros, entre un montón de chiquillos, llenos de sustos, pasear con aire majestuoso, con la ceja arrugada, buscando un fañoso y cual cómitre de galera, dando golpes de ciego a una y a otra parte? Mi compañera continuará explicando los siguientes puntos de análisis. Bien, como punto número 8 tenemos lo que es el escenario. La obra se sitúa en el contexto del Ecuador colonial durante la segunda mitad del siglo XVIII. En este periodo, Ecuador se encontraba bajo el dominio del Imperio Español y esta sociedad se encontraba marcada por profundas desigualdades, tanto sociales como económicas y racionales. El escenario de Carta al redactor de Eugenio Espejo está profundamente arraigado en todas esas realidades sociales. Por ello, la obra refleja las preocupaciones de Espejo y a su vez, esto nos da a entender que él buscaba una sociedad más justa y educada, como lo podemos ver en nuestra cita textual. En este periodo, Ecuador estaba bajo el dominio del Imperio Español y la sociedad estaba marcada por las
profundas desigualdades sociales, económicas y racionales. La élite criolla controlaba la mayoría de los recursos y el poder político, mientras que los indígenas y los mestizos enfrentaban lo que era la discriminación y explotación. Como punto número 9 tenemos el ambiente. El ambiente está dividido tanto en ambiente histórico, social, político, religioso, intelectual y cultural, y también tenemos el clima y entorno físico. Bien, dentro del ambiente histórico tenemos que la obra se sitúa en el siglo XVIII, durante el periodo colonial en Ecuador. El ambiente social. El ambiente social está marcado por una desigualdad y un acceso limitado a lo que es la educación y también dentro de lo que es las oportunidades económicas para las bajas clases. En el ambiente político, el entorno político está dominado por autoridades coloniales españolas, las cuales son corruptas e ineficientes, y ellos mantienen un control estricto abusando de su poder en favor de la élite colonial. En el ambiente religioso, la Iglesia tenía un mayor control sobre la educación y era prácticamente un pilar fundamental para lo que es la colonia, siendo así su mayor autoridad. En el ambiente intelectual y cultural, tenemos que a pesar de todas esas limitaciones, las ideas ilustradas que proponen algunos criollos educados, como en este caso es Espejo, provienen lo que es la razón, el progreso y las críticas a las injusticias sociales que se estaban viviendo. Dentro del clima y entornos físicos, las ciudades coloniales como Quito, que son el centro de la actividad política, social y cultural, caracterizadas por las edificaciones coloniales, iglesias, plazas y mercados. Cita textual. En el Ecuador colonial, la sociedad es estratificada, con desigualdad y acceso limitado a la educación. El ambiente político está dominado por autoridades corruptas y la iglesia controla la educación. A pesar de esto, florecen ideas ilustradas entre criollos educados como Espejo. En el punto número 10 nos encontramos con los personajes. Eugenio Espejo, quien es el autor y narrador de esta obra, un criollo educado y pensador ilustrado, que critica las injusticias sociales, la corrupción y la falta de educación en la sociedad colonial. Como segundo punto, tenemos también a las autoridades coloniales españolas, quienes representan la burocracia corrupta y opresiva, que Espejo critica por su ineficiencia y también por el abuso de su poder. Tenemos la Iglesia Católica, que es la institución poderosa que ejerce una gran influencia en la vida social y política, apoyando las estructuras de poder y la desigualdad. Los criollos educados, que es el sector de la población al que pertenece Espejo, influenciado por las ideas de la Ilustración y que busca reformas y cambios en la sociedad colonial. Tenemos también a las clases populares, los que incluyen a los mestizos, indígenas y afrodescendientes que sufren discriminación y explotación en la sociedad colonial y por quienes Espejo aboga en sus escritos. Como 11º punto tenemos el argumento. El argumento principal de Carta al redactor de Eugenio Espejo se centra en la crítica profunda y fundamentada hacia las injusticias sociales, la corrupción y la falta de educación en la sociedad colonial ecuatoriana del siglo XVIII. Espejo, utilizando la forma epistolar dirigida a un editor ficticio, expone las deficiencias del sistema colonial español y de la Iglesia Católica, señalando cómo estas instituciones son las que perpetúan la desigualdad y la opresión que se vivía en dicha época.
Tenemos también lo que son los recursos literarios. Se emplean varios recursos literarios que enriquecen el texto y refuerzan el mensaje de aquella obra. Tenemos la retórica, el uso de preguntas retóricas, exclamaciones y repeticiones en el tono persuasivo del texto, buscando provocar una respuesta emocional y reflexiva del lector. Tenemos también lo que es la ironía, y dentro de ello Espejo utiliza la ironía para criticar sutilmente las instituciones y prácticas de la época, destacando la contradicción entre los ideales proclamados y las realidades observadas de aquella época. La alegoría, a través de metáforas y analogías, Espejo compara la situación social y política de la colonia con otros conceptos para ilustrar sus críticas y propuestas de manera más vividas. Tenemos el sarcasmo, que es similar a la ironía, y se emplea para, en este caso, ridiculizar y poner en evidencia las falencias y también en este caso los abusos que daba la burocracia colonial y la iglesia. Tenemos críticas de la obra. En este caso les voy a compartir tanto la crítica de mi compañera como la mía. Bien. Esta obra sigue siendo relevante hoy en día para debatir temas de educación, pues invita a reflexionar sobre las claras ideas del autor acerca de cómo eran las prácticas educativas en el pasado y cómo deben mejorarse para satisfacer las necesidades actuales de los estudiantes. Eugenio Espejo menciona que un docente debe primero hacerse amar antes que temer, lo cual nos lleva a cuestionar tanto como el estudiante como futuros docentes la importancia de enseñar con amor, dado que los niños aprenden mejor en un ambiente afectuoso. Priorizando estas ideas se logra subrayar el propósito de educar de manera que no solo se transmita conocimiento, sino que también inspire e enriquezca a los alumnos, preparándolos así para contribuir de manera positiva a la sociedad. Espejo también denuncia la falta de acceso a la educación adecuada para la mayoría de la población, señalando que las estructuras coloniales mantienen a la gente en lo que es la ignorancia para perpetuar su control. Argumenta que la educación es fundamental para desarrollar a una sociedad justa y libre y critica también lo que son las metodologías obsoletas impuestas por la Iglesia. Espejo aboga por una reforma educativa que fomente el pensamiento crítico y la independencia intelectual, promoviendo un sistema educativo inclusivo y basado en los principios de la Ilustración. Su visión adelantada destaca la educación como un derecho esencial y un motor de cambio social, sentando las bases para un futuro en el que el conocimiento empodere a todos los ciudadanos. Como datos extras, publicación original. Aunque se considera una obra fundamental en la escritura ecuatoriana colonial, Carta al redactor no fue publicada durante la vida de Espejo. Fue escrita en 1792, pero se publicó por primera vez en 1818, después de su muerte. Estilo y formato. Se utiliza el formato epistolar de la obra, dirigiéndose a un supuesto editor o redactor. Este estilo le permite expresar sus ideas de manera clara y personalizada, haciendo que el lector se sienta más implicado en el argumento. Impacto y legado. A pesar de que tuvo una tardía publicación, la obra de Espejo tuvo un impacto duradero en el pensamiento político y social de Ecuador y en lo que compete a toda América Latina. Tenemos las ideas ilustradas. Espejo fue uno de los primeros en Ecuador en abrazar las ideas de la Ilustración europea, promoviendo la razón, la educación y la crítica a las estructuras
opresivas del poder colonial y eclesiástico. Tenemos el contexto colonial. No solo critica las injusticias sociales y políticas de su tiempo, sino que también propone soluciones concretas para mejorar la sociedad ecuatoriana, como la reforma educativa y la transparencia. Tenemos también repercusiones personales. Espejo enfrentó persecuciones y también debido a sus ideas revolucionarias y a su activismo social. Esto no solo afectó su vida personal, sino que también subraya la valentía y el compromiso que tuvo con todos sus principios.